esperanza y solidaridad. ¡Vamos! Somos chilenos. Bienvenidos. Hola, hoy, jueves 19 de octubre, comenzamos un nuevo capítulo de Vamos, Somos Chilenos. Este es un día especial si hablamos de la región de Valparaíso, porque si bien el mal estallido social comenzó el 18 de octubre, en nuestra región comenzaron los disturbios o los movimientos a partir del 19 de octubre. Estoy con dos panelistas que ya han estado con nosotros. Raimundo Palamara, él es presidente de Quillota, del Partido Republicano. Raimundo, ¿cómo estás? Bien, súper aquí, animado con la conversación y la grata compañía de ti y del señor Lars, que siempre es un agrado conversar con él. Sí, ayer te vi en el estreno de un libro, vi que andabas con ciertos famosillos por allá en Santiago. ¿Cómo estuvo eso? Todo muy entretenido, todo excelente. Ahí está Vanessa Kaiser, que como siempre tan elocuente ella, para explicar cualquier tema de actualidad, de contingencia, aunque en el tema constitucional no estamos muy de acuerdo, pero siempre ella tan firme en sus posiciones, al igual que yo y muchos de nosotros, yo creo que todos nosotros, estamos en una misma posición que defender Chile. Sí, Perfiles de Derecha se llamaba el libro, ¿verdad? Perfiles de derecha, y ahí vemos distintos perfiles de derecha, pero el libro de Perfiles de Derecha mostraba distintos personajes históricos que han sido de derecha, dentro de ellos, por ejemplo, Andrés Bello, Portales, y terminando así, por ejemplo, actualmente con Villegas, que es un personaje que partió de izquierda, como él mismo se dice, pero viendo la realidad, viendo cómo pensaban y en definitiva, siendo un gran pensador, logró convencerse que en definitiva las ideas estaban al lado de la derecha. La única manera de poder desarrollar un país, de poder salir adelante, de poder eliminar la pobreza, que son los reales males, no como lo dice nuestra ministra Vallejo, que dice que el problema es la desigualdad y no la pobreza. O sea, eso a mí me parece un grave error. Claro que sí. Ahora, cada vez son más iguales, pero más iguales de pobres, lamentablemente. Claro que sí, Raimundo. Este es un libro, así como para contar a nuestros auditores, este es un libro o sea, se vende en librería Chema, pero es una iniciativa de Somos Trascender, a quien hemos tenido aquí en el programa. eh, y eso me da el pie para presentar a mi segundo invitado, porque muchas veces hemos ido a Somos Trascender, no hemos encontrado por ahí. Lars, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo excelente. Bueno, feliz con este gran panel, feliz con la locución de Radio Portales y bueno, a informar a la gente. Muy bien, la verdad. Muy feliz de estar acá nuevamente. Sí, ahora estaba recordando cuándo nos habíamos visto y claro, tú como coordinador de Valparaíso trajiste a Miklos Lucas, me acuerdo. A Miklos, efectivamente, lo trajimos al Coar de Reñaca y justamente a Valparaíso. Fue una experiencia muy bonita, digamos. Bueno, todos sabemos Miklos, su temática, muy envolvente por lo demás. Una mirada diferente, no tan al hueso de la política, se podría decir. Una mirada mucho más compleja del humano en sí mismo. Fue una experiencia muy bonita y, bueno, nuestro saludo a trascender a una gran librería como lo es Chema por lo demás. Sí, Así dejamos que, invitados a que revisen Perfiles de Derecha de William Tapia. Él es alguien joven, es profesor de filosofía y está, creo, bastante interesante porque al menos es una mirada que es algo que nosotros no estamos muy acostumbrados a la derecha, sentarnos a pensar y ver hacia dónde vamos, un proyecto más trascendente que estar peleando siempre en la contingencia. Sin embargo, volvemos a la contingencia y me gustaría como introducir el tema en cuanto a el 18 de octubre. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué les pareció? En cifras de gobierno dicen de que hay menos manifestaciones, que ha bajado un poco el revuelo o el movimiento. Eh, y existen miradas, creo yo, distintas de este día. Sin embargo, yo me quedo con la mirada de alguien muy cercano a mí que dice si Chile se suicidó el 18 de octubre, en el sentido de que nos volvimos un poco locos con esta mirada de que todo iba a mejorar y en realidad lo que tuvimos es un país más pobre,
creo yo también más desigual, porque las grandes destrucciones lo está palpando mucho más la persona que es más necesitada. Ellos se quedaron, por ejemplo, sin supermercados, sin servicios públicos. Hay un montón de lugares que se destruyeron y que no volvieron a abrir simplemente. En cambio, quizás si uno vive en barrios más acomodados, nuevamente se logró con un poco de dinero arreglar un poco la fachada, los supermercados o los negocios volvieron a abrir. Sin embargo, las personas más necesitadas ahora tienen que ir más lejos, trasladarse en micro, lo que es un gasto. Y en vez de hacernos, creo yo, un país mejor, genera más división, o a mi juicio todo un desarme institucional. Y creo yo que a pesar de que he escuchado muchos comentarios de sí, la revolución ha terminado, yo creo que no, estamos en una fase un poco más, entre comillas, tranquila, porque no se puede estar siempre a la ofensiva todo el tiempo, pero vemos que aún institucionalmente no los logramos a poner de acuerdo, ni atacar aquellos polos de inseguridad que está totalmente desatado, el terrorismo en el sur. Nuestras fronteras siguen abiertas y así un montón de problemas que son muy básicos para poder vivir, porque eso es lo que necesitamos nosotros, es que el Estado nos dé la tranquilidad para salir a trabajar, para volver a hacer nuestras actividades, para formar negocios, y eso creo yo que es el piso mínimo de un Estado de Derecho, aún no lo tenemos. Raimundo, ¿tú cómo viste y cómo ves esta situación, ya que el propio 18 de octubre fuiste a la capital? Sí, sí. Me sentí un valiente cuando estaba partiendo desde Viña hacia allá, hacia Santiago, pero en verdad no vi nada, no vi absolutamente nada, pero no pasé por el centro de Santiago en todo caso, fui por la 68, Costanera Norte, y ahí llegamos a Vitacura, que es donde era el evento. No, por ende no vi nada, no puedo decir nada, como que pasé algún momento angustiante. En ese sentido, no, me pareció a mí los desórdenes que hubo, el vandalismo que hubo fue menor comparado a otros años, esto va en decadencia, pero también por una cuestión de mentalidad, o sea, ya la gran mayoría de los chilenos estamos intentando, dentro de este problema de pobreza que hay, lo que tú decías, la desigualdad, para mí no necesariamente ha aumentado la desigualdad, sí ha aumentado la pobreza, porque muchos negocios, por ejemplo, la época del 18, me tocó, tenía clientes que tenían unas farmacias pequeñas, que no eran las grandes farmacias, y tenían su sustento y estaban bien con su farmacia. Y para el 18 de octubre, para el octubrismo, en noviembre, entre octubre y noviembre, les rompieron todas sus farmacias que tenían, que eran como 3 o 4, y obviamente tuvieron que cerrar las cortinas, ellos quedaron mal económicamente, tuvieron que despedir a los trabajadores que tenían adentro de la empresa. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente va cambiando la mentalidad en cuanto y espero que sea así, que eso dentro de la batalla cultural que estamos haciendo todos los días, que lo importante es el trabajo, el esfuerzo, el emprendimiento, lo que tú estabas diciendo, María Fernanda, que el Estado nos permita levantarnos a cada uno en nuestros propios pies, como dice Axel Kaiser, por ejemplo, porque es importante que nos den el espacio de poder ser autovalentes y no esto que le gusta y le encanta a la izquierda de mantenernos como clientes del Estado. O sea, que te quitan las muletas, o sea, te dejan cojo y después te prestan muletas. Y eso en verdad es como parte de la idea del Estado. Primero te hago arruinar la empresa privada para que tú tengas que tener la necesidad de recurrir a mí y así yo te mantengo manejado como yo quiero. Eso fue parte de la idea de octubrismo, yo creo que hubo en su época, que todo se le exigía al Estado, todas las soluciones estaba entregada al Estado porque como que el Estado lo iba a solucionar todo. Yo creo que cada vez está entrando más la realidad de que el Estado no es el solucionador de problemas, sino es el creador de muchos de los problemas, los más graves problemas que tenemos, y por ende está esta batalla cultural de intentar dejar el Estado cada vez más pequeño, pero no pequeño porque sea pequeño, sino que el Estado tiene que ser eficiente, pequeño y eficiente, y no el Estado cada vez más grande, porque cuando el Estado empieza a acrecentar el Estado, lamentablemente empieza a volver torpe, ineficiente,
lleno de operadores políticos y gente que lamentablemente sus puestos de trabajo como funcionario público no sirven para nada, pero se siguen manteniendo porque son amigos del jefe de turno. Y eso es lo que no puede ocurrir. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Raimundo, y tú tienes razón. En realidad debería haber ahondado más en la idea de desigualdad, porque no es en el fondo que lo que yo quise decir que tenemos que avanzar a la igualdad, sino que me refería mucho más a la idea de segregación, en que en realidad fueron los barrios más desprotegidos aquellos que destruyeron con mucha mayor fuerza y que no existen los recursos para poder solucionarlo rápidamente, porque en realidad esto es prácticamente como que nos atacó una especie de terremoto y al mismo tiempo esto va generando más problemas sociales, porque la gente que más lo necesita ahora tiene que desplazarse mucho más allá, su vida es mucho más difícil, y esa segregación de las ciudades muchas veces nosotros no nos hacemos cargo, y en realidad es un tremendo problema para la población, para el ciudadano de a pie, el que necesita mucho más ayuda del Estado para poder reponerse. Y lamentablemente con las autoridades que tenemos, o sea, a partir de la pandemia y estas mismas autoridades, no se han hecho cargo de mantener el orden público, porque al final uno trata de salir adelante con sus medios, que es esto que tú decías, claro, como que les quiebran las piernas y después les dan una muleta. Pero es verdad, o sea, en este momento en que uno lo ve aquí en la quinta región, sobre todo en los polos más comerciales, que son Viña del Mar, que son Valparaíso, y se ve la delincuencia, cómo está siendo asolada y eso cómo está afectando a los pequeños comerciantes. Vemos muchos más lugares que no se llenan, cosa que antes no sucedía. Uno caminaba por el centro y estaban todos los espacios llenos de comercio. Ahora uno ve mucho más ambulante, todo se ve degradado, mucho rayado, y todo eso va produciendo segregación y nos va llevando a la pobreza, cuestión que antes nosotros siempre pensábamos que íbamos hacia adelante, íbamos hacia el desarrollo, pero desde el 18 de octubre no ha sido así. Lars, la pregunta ahora es, porque creo yo que hay mucha discusión entre cómo llamamos al 18 de octubre, en tu opinión, ¿cómo lo ves tú y cuál es la nomenclatura que tú utilizas? Siempre me hago el cuestionamiento, ¿qué celebra esta gente o qué falsedad le vendieron? Estaba viendo unos carteles justamente el día de ayer y decía casi libertad, recuperar la dignidad. Y me pregunto, ¿qué dignidad hay en destruirle un negocio a una persona que con sangre, sudor y lágrimas sacó familias adelante? Porque no es solo el dueño del local que alimenta a su familia. Está la persona del aseo, muchas veces en el caso de un restaurante, una farmacia, la persona que atiende, entre otras. Dejaron a toda esa gente sin fuente laboral. Segundo, la hazaña y el odio que hay de trasfondo contra carabineros. Muy importante lo que dijiste, Ray, el tema del Estado y cómo protege muchas veces a estas personas. A mí me tocó, voy a contar una anécdota, remontándonos un tiempo atrás, el 2021 para ser específico, las campañas que, si mal no recuerdan, un 18 de octubre a mí me tocó estar con los locatarios de la calle Condel. Vi cómo esta gente, sin pudor alguno, por lo demás, y lo digo con toda su letra, drogados hasta más no poder, ya que no reaccionaban al léxico. En el fondo uno le trataba de hablar y esta persona estaba fuera de sí, destrozaron locales, y acá viene la parte importante. Hay un instituto del gobierno, del Estado, que los avaló y los protegió. Con todas sus letras, el INDH. Yo me pregunto, el gobierno, que está para servir a la ciudadanía, para hacer que este país prospere, salga adelante, ¿qué respuesta le da a todos los locatarios de Condel, el del caso de Santiago que quedó la escoba +1? ¿Qué respuesta le da? Chuta viejo, la verdad, mira, estamos protegiendo a delincuentes que te destrozaron los locales, te saquearon, te dejaron sin tu fuente laboral, y más encima, en el caso de los indultos, que fueron muy famosos hace un tiempo atrás, no pagan penas efectivas. Me parece con todas sus letras una vergüenza total. Una falta de respeto a cada chileno de bien que se esfuerza día a día por sacar a su familia adelante, para darle los estudios a sus hijos, por darle a gente humilde muchas veces una posibilidad de trabajar. Es un insulto para Chile. Y como bien dice, esto no puede seguir, necesitamos autoridades al nivel y que ordenen la casa.
obviamente, como bien dice Raimundo, ¿sí? Ese tema, Lars, es súper importante y algo que a mí se me había ido a tocar al principio es en realidad cuál es la respuesta de la autoridad, porque destruyeron el metro, destruyeron muchas regiones y al final no vemos que existen personas responsables. Habría algo así como quizá 30 personas procesadas, pero en realidad o sea, ver cómo dejaron a Chile y nadie al final se hizo responsable, no hubo persecución penal, las instituciones prácticamente siguieron adelante, compraron esta idea de los medios de comunicación de que fue un estallido social, entonces no hay personas que han sido perseguidas, pero sí vemos de que muchas de nuestras autoridades, como los carabineros, por ejemplo, sí han sido procesados. Algunas personas que se defendieron también aún se encuentran en proceso. Nosotros teníamos un par de personas acá en la quinta región que vimos que sacaron armas o tiraron disparos al aire y había Mucho mucha revuelo. discusión. Exacto, y por eso mismo, Lars, te cedo la palabra porque te interrumpí. Yo sé que tú para el 8 de octubre estuviste mucho en Valparaíso y conociste, me consta que conociste la Realidades, situación, justamente. sí, en terreno, entonces igual me gustaría como que siguieras ahondando en cómo fue tu experiencia personal, porque creo yo que eso es súper importante. A mí me pasó que yo estaba en Santiago, me aterré, me metí en mi casa y más allá de la televisión uno no sabía, después el fin de semana viajé a Valparaíso, pero uno andaba un poco más como casi Un corriendo poco más, y en la bajaron casa. los aires, justamente, no era tan agresivo. Entonces, al menos mi conocimiento es mucho más de medios de comunicación más que estar in situ. Por eso me gustaría que tú comentaras cómo fue tu Wow. experiencia, Lars. Va a sonar chistoso. Uno ve las imágenes en la tele, que ya son de película, uno típico en llamas, toda esta cosa media casi apocalíptica, pero en la vida real es 10 veces peor. Bueno, te cuento. Era una especie de locatario del barrio Condel, básicamente Bellavista con Condel. Estábamos viendo cuál es su realidad, qué vivían día a día. Lo primero, empezamos ya la típica marcha, gente un poco agresiva, pero verbalmente. Pasó las horas tipo 8 de la tarde. Y ahí, típico, empezamos a ver unos tipos que uno decía, deben salir estos tipos con taladros para sacar concreto literalmente, botar poste. Ahí dijimos, algo anda mal, lo primero. Después vimos que llegó Carabinero y después, te juro, era un infierno. Bueno, un candidato tuvo, entre comillas, suerte y mala suerte. Y le mando saludos por lo demás al señor Clavel. Le llegó un piedrazo, pero le llegó una esquila a una piedra. Te juro que esa piedra le hubiese llegado en la cabeza, lo mata. Y uno dice, estas personas no tienen así, no racionan, chuta, ya tienes una persona igual que tú, que tu hijo, o tu padre, no sé, dependiendo de la edad, y sin poder alguno le tiras un piedrazo, es como... Lo otro, los saqueos. Negocios desde el más pequeño al más grande, chuta, una carnicería en la subida de Ecuador la saquearon hasta, esto va a sonar cómico, con camiones. Lo primero que tú te preguntas, ¿de dónde salió ese camión? ¿Estaba todo planeado de antes? ¿Robaron el camión? Bueno, y el cierre cuando ya pudimos salir de un local que en un momento nos quedamos encerrados, no, va a sonar caricaturesco lo que voy a decir y trágico a la vez. Salíamos y corríamos riesgo que nos mataran a ese nivel. Era un nivel de saña y violencia que uno decía, chuta, estamos en la selva, ¿no? Esto no es el Valparaíso que uno conoce, que puede salir con la familia, comerse un heladito, vitinar un rato, subir al Cerro Concepción. Eso, olvídate. Tú das 2 pasos, te digan, chuta, un poquito arreglado, nos pusieron una voz que todavía me acuerdo hasta el día de hoy. Paco encubierto. ¿Por qué? Porque uno tenía el pelo corto, estaba un poco más ordenado, no, qué sé yo, la chaqueta, qué sé yo, pero literalmente nos tuvimos que esconder y después salimos, ya, caminamos rapidito, fuimos hacia el lado de los bancos, la subida por donde está el banco típico, el Banco Santander, que está, para allá está más tranquilo, pero en el camino, ¿se ubican la pérgola de las flores por Cumming? Sí, perfecto. Yo grabé un video ahí. Y justamente el video que fue en este caso, lo primero que se escucha fue una explosión, así como ¡pam! Esa explosión les digo al tiro que fue una bomba Molotov, estaba Carabineros abajo tratando de repeler a esta gente, y ellos casi como en una especie de castillo con bombas Molotov, era una locura. Yo decía, ¿qué tiene esta gente en la cabeza? Era una película, literalmente, pero una película que lamentablemente llegó a un pic de violencia que, y a ese Hollywood lo puede emular.
ese nivel de Mientras odio, de tanto, cero pudor, veía protestas pacíficas en Valparaíso. Claro, súper Que ahí pacífica, creo ¿no? yo que Te juro, yo estaba con mis lentes de sol y tomándome un mojito mientras pasaba la gente y me saludaba. ¿Qué es? Me así veían, estuvieron que ahí, en el hotel O'Higgins en Viña, pues. Después de sí, saquearlo, se pusieron en las camas y empezaron a tomar. no, de hecho, bueno, es un tema aparte, pero parecido, a mí me pasó una anécdota en el Hotel O'Higgins. Una agresión física no menor por estos mismos personajes que se hacen llamar, irónicamente, antifascistas, que son lo más fascista que hay, por lo demás. Son gente que no dialoga, ¿no? Ellos dicen que tienen un perfil político. ¿Cuál es la gracia de la política? El debate, el intelecto, el diálogo. Lo que estas personas menos tienen es eso. Es violencia pura, es choque. Pero intelectualmente no hay una base. Son literalmente peones de la izquierda. Y lo digo en todas sus letras, y son ahí peones está, para el ataque. creo yo, el rol de los medios de comunicación al momento de entregar la información. Porque creo yo que a muchos nos pasaba como no entender mucho lo que estaba sucediendo, y los medios de comunicación instalaron esta idea de que era un estallido social, de que era algo mejor, lo cual fue o sea, recién hace un par de semanas escuchaba al presidente Sebastián Piñera, expresidente Sebastián Piñera, al decir que se trataba de un golpe de Estado no Fallido. tradicional. Y ahí uno comienza a preguntarse al final cuál es el rol de nuestras autoridades, de los medios de comunicación, porque creo yo de que al ir a la primera elección todas las personas no entendían bien lo que estaba pasando, y eso también fue una, una comunicación guiada desde las autoridades al no querer, creo yo, decir la verdad. Por mucho que hace un par de semanas entregaron realmente cuál era la mirada efectiva, que era un golpe de Estado no tradicional, creo yo que viene tarde, viene en un lugar distinto, porque lo dijo en Argentina, no en nuestro país, y eso abre una serie de interrogantes, creo yo, a ver cómo está funcionando la institucionalidad. Tú, Raimundo, que también eres abogado, ¿cómo ves tú estas declaraciones? Yo la veo en verdad muy tarde, porque efectivamente todos veíamos que este era una suerte, un tipo de golpe de Estado, si bien no lograron tomar el poder, pero yo tenía de la opinión que no entraron porque no quisieron. O sea, si simplemente porque no quisieron hacerlo, pero sí lograron obtener de el octubrismo, por ejemplo, la entrega de la Constitución, que ahora estamos trabados en el tema constitucional. A los 2 días de que empezaron la delincuencia organizada a actuar sobre todo por el centro de nuestro país, en Santiago, Valparaíso, Concepción, quitó los 30 pesos, Piñera, quitó los 30 pesos, los famosos 30 pesos, y aún así no se detuvieron en nada y siguieron avanzando con más fuerza, hasta inclusive después del acuerdo de la paz, que fue el ataque más grave contra la moneda, cuando hace poco una personera del gobierno de Piñera habló en un programa de televisión y señaló que si no fuera por la caballería de carabineros, se hubiese hecho un golpe de Estado, que fue cuando dieron el puntapié inicial de dar estas declaraciones, Chile Vamos en definitiva, de hablar de que hay un golpe de Estado. Yo recuerdo José Antonio Kast en sus declaraciones en esa época, que fue el único que empezó a defender a Carabineros, porque también ahí yo recuerdo, y por eso me inscribí en el Partido Republicano en esa época, en el año 2019, cuando se estaba fundando, porque era lo único que estaban hablando de las cosas como eran, o sea, la defensa de Carabineros de manera neta, clara, porque estábamos viendo que los victimarios, los delincuentes, se los transformaban en víctimas, y los carabineros, por hacer su trabajo, por hacer su pega, eran los victimarios. Teníamos en una protesta más personas en definitiva juzgadas, que eran uniformados, que personas que efectivamente estaban organizando los desórdenes, estaban saqueando locales y estaban quemando locales. Estábamos en verdad en el mundo al revés. Y ahí fue el surgimiento más fuerte, yo creo, del Partido Republicano, porque se empezaron a defender la idea cara a cara. Es decir, a pesar que la opinión pública, la televisión, etcétera, hablaban pestes de Carabineros, como que estaban oprimiendo a los manifestantes,
En verdad, aquí hay que seguir siendo consecuentes con las ideas y por ende hay que seguirlo. Yo invito siempre, hoy día estaba en otra conversación con gente que también de izquierda, derechamente, y entonces yo le invitaba, ¿cuándo van a empezar a condenar la violencia? En verdad. O sea, todavía no existe ninguna autorreflexión. Escuchemos lo que dijo el presidente Boric ahora en China, que estaba llamando a los más jóvenes a mantener su revolución interna o a mantener su revolución. Es decir, nuestro presidente sigue creyéndose un dirigente estudiantil y ve a unos jóvenes, un grupo de jóvenes, se le desarman enseguida los cabales porque sabemos que no tiene un sentido de realidad correspondiente al cargo que tiene. Y dijo eso en China. En China sabemos que el tipo de gobierno es, si bien es liberal lo económico, es un gobierno absoluto, es decir, el gobernante tiene poder absoluto sobre sus ciudadanos, inclusive controla hasta la natalidad, controla la entrada, la salida, la restricción a la libertad personal que hubo en China, no son anormales solamente por esta época de COVID, también han existido en periodos anteriores y van a seguir existiendo. Entonces, llamar a los jóvenes a mantener el espíritu revolucionario contra la autoridad, una falta de respeto, y esa es la ideología en definitiva de la extrema izquierda. A mí, yo recuerdo en programas de televisión que yo participé mucho en debates de rechazo locales, tanto en Viña como en Quillota, y me decía la gente de izquierda, pero es que para ti es fácil, pues tú no participaste dentro de la época del 18 de octubre. Y yo me sentía ofendido y dije, ¿cómo que no participé? O sea, participé, pongamos las cosas sobre la mesa. ¿Cuánta gente estuvo manifestándose? 1 millón, según la media prensa, pongámosle 2, pongámosle hasta 3 en todo el país, para regalarle el número. ¿Cuántos somos nosotros los chilenos? 18 millones. Habíamos 15 millones de chilenos resguardando nuestra familia, como tú estabas, María Fernanda, en tu casa resguardando, te ibas a ir a exponer a que te asaltaran o te pasara algo. Nadie se escondió en sus casas porque estaba manifestando, queremos mejor salud, queremos más vivienda. La gente se tuvo que resguardar en su casa por la delincuencia. Por eso esto yo no le llamo, en primer lugar no le llamo estallido, le llamo revuelta, porque poco de estallido tuvo, porque esto no fue espontáneo. El estallido tiene la idea que es espontáneo, nació de un momento a otro. Las distintas esquemas de metro obviamente no tienen nada de estallido y tampoco tuvo nada de social. Nada social. Estamos resguardando Con nuestras casas. revuelta. Te voy a dejar ahí, Raimundo, porque se ha acabado nuestro bloque. El tema está muy interesante. Volvemos a la vuelta de una pausa musical. Estamos hablando con Lars Tolsen, con Raimundo Palamara, ambos del Partido Republicano. Vamos a esta pequeña pausa comercial y volvemos. Ya estamos de vuelta luego de esta pausa comercial en Vamos Somos Chilenos, en Radio Portales, la primera de Chile. Les habla y conduce este programa María Fernanda González y me encuentro conversando con Lars Tolsen y Raimundo Palamara. Lars es coordinador de Valparaíso por el Partido Republicano y Raimundo es presidente de la comuna de Quillota del Partido Republicano. La provincia. Provincia de Quillota. Las 5 comunas. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Bueno, en el bloque anterior estábamos hablando de lo que significaba el 18 de octubre, que no habían personas al final que pudiéramos decir, bueno, ellos fueron responsables de los destrozos, fue una determinada organización, la responsable. Esto pasaba un poco, creo yo, a segundo plano y las responsabilidades no se han ejercido. Y me gustaría unir y vincular esto mismo, porque ya que ustedes también hablaban de la persecución a nuestros carabineros, que también trataban de cumplir su deber y defender a los ciudadanos y fueron los principales atacados después del 18 de octubre, y siendo además la última línea que no se dejó vencer, porque yo también soy de la opinión, es lo mismo que dijo Raimundo, que ellos no conquistaron el poder porque no lo quisieron, y así como se declaró en su momento Mario Desbordes y otras personas, en que estuvieron a muy pocos minutos de entrar a la moneda. Por lo tanto,
vemos que nuestra seguridad estaba totalmente desbordada. Hoy nuevamente supimos sobre algo así como 32 denuncias por explotación sexual de menores en esta residencia en la región de Valparaíso. Escuchamos a Patricia Muñoz. A mí me pasó que al oírla estaba escuchando a alguien que estaba comentando el asunto y no alguien que está a cargo de un órgano tan importante como es la Defensoría de la Niñez, y es una persona que tendría que estar preocupada de esta situación y además de tener toda la respuesta estatal, creo yo, a algo tan delicado y triste como es la explotación de menores. La semana pasada con Larsa estuvimos hablando sobre Sonidos de la Libertad, esta película que trata muy en profundidad lo triste que es y cómo se roban muchas veces estos niños y se les meten a estas redes de prostitución. Y creo yo que aquí sucede un poco lo mismo, o sea, ya es muy conocido por las autoridades del Estado al saber que estas niñas salen de la residencia, las explotan sexualmente al exterior, saben de que son las mismas personas que trabajan adentro de estos lugares quienes están realizando estos delitos, y vemos como que no sucede nada, o sea, es el comentario de decir sí, qué triste la situación, pero no vemos una persecución política, la intencionalidad de acabar con este asunto, y esto es, en el fondo, es la punta del iceberg, porque es un negocio muy grande y que el Estado no vemos que se quiere hacer cargo. Lars, ¿viste o escuchaste lo que señaló Patricia Muñoz, la investigación? ¿Cómo la has estado observando? Efectivamente, de hecho, de la mano con lo que hablamos la semana pasada, veo un Estado con una venda en los ojos, autoridades que no hacen la pega, que literalmente acá estamos hablando de un tema de explotación de menores de edad, de gente inocente, pura. Siempre doy el ejemplo, en este caso volviendo al pasado, si bien no es el punto exacto, pero muy parecido, el tema de la ESI y temas de educación sexual con el ministro Ávila. No sé si recuerdan la acusación al ministro, y que se dieron vueltas y vueltas, y valga la redundancia, más vueltas, en su condición sexual, que no, esto era una acusación por la condición sexual. Básicamente, el Estado hace samba y canuta, quizás cosas que nosotros, valga la redundancia, por los medios sabemos, pero quizás cuántas cosas pasan por detrás, y ellos hacen vista gorda, valga la redundancia. Sabemos que lamentablemente hay un grupito en un sector de la izquierda que al parecer avala estas conductas. Si no, ¿por qué disparan esta ley? En Chile, de las personas que mañana van a estar ahí dando la pelea, porque por lo que veo, les importa la nada misma. Es cierto eso, Lars, pero además yo creo que lo más preocupante es que han ido cambiando los gobiernos y estas situaciones tampoco se tienden a investigar. A investigar en profundidad. Sí, porque Así- yo concuerdo contigo en que ahora se le ha dado otro sello. Este gobierno tiene la idea de sexualizar mucho más a los niños en las aulas, y eso ha creado una serie de problemas tanto en los colegios. Vimos el problema de Talcahuano hace poco tiempo, y mucho más resistencia de los padres respecto de las políticas del gobierno. Pero toda la idea esta del antiguo Sename, en que se sabía que había explotación sexual. Vemos que ahora cambió de nombre, se le realizó una reorganización. Maquillo. Claro, algo así, y seguimos con la explotación sexual de menores, y nos dedicamos prácticamente a hablar un poco de esto, pero no vemos que las autoridades estén Al realmente nivel. dando soluciones, sí, a problemas tan importantes. Raimundo, ¿cómo lo ves tú? Yo sé que tú eres papá, que por lo tanto creo yo que a ti te afecta mucho más este tipo de temas, porque uno al final trabaja por los hijos, hace todo por ellos, entonces creo yo que uno se siente mucho más afectado, lo ve mucho más de cerca cuando tiene hijos pequeños.
De todas maneras, yo encuentro una situación terrible, lo encuentro un abandono hace tiempo que tienen los distintos gobiernos respecto a los niños con mayores necesidades, porque los niños que están en el ex-Sename, ahora Servicio Mejor Niñez, simplemente a mi juicio, en varias cosas le cambiaron el nombre, pero sigue siendo lo mismo por dentro. De hecho, las autoridades regionales, por el caso de Valparaíso, no han cambiado. Las mismas personas que eran cuestionables el gobierno de Piñera, las mismas personas que eran cuestionables el gobierno de Bachelet II y que era cuestionada anteriormente, siguen manteniéndose ahí. Entonces, también cuando tú cambias sus servicios, tienes que cambiar el objetivo. Si se cambió del Sename al servicio de Mejor Niñez, tienes que cambiar también eventualmente o capacitar mejor a las personas que se van a mantener su puesto para demostrar los nuevos objetivos, o sencillamente modificar al personal para que llegue gente nueva a ocupar y ejercer como corresponde los cargos, porque son cargos de mucha responsabilidad. Dentro del gobierno del expresidente Piñera se hizo modificaciones dentro, de hecho, ahí fue cuando se modificó del Sename al Servicio Mejor Niñez, y se quiso hacer como hogares con menor número de niños y más casas había una buena intención de atrás, pero lamentablemente el sistema ha hecho que se vuelva a llegar a los mismos vicios de antes, porque el sistema lamentablemente siempre colapsa y se sigue mezclando en muchas situaciones niños que han cometido algún tipo de delito con niños que están en situación de abandono, que esos deberían estar siempre separados, hasta inclusive en casa o lugares distintos, porque obviamente no es lo mismo un niño que fue abandonado por sus padres o se lo tuvieron que quitar porque tenía padres alcohólicos, drogadictos, lo que sea, que el niño no tiene ninguna culpa de sus progenitores o que simplemente lo abandonaron, a un niño que lo pillen delinquiendo, estando en organizaciones criminales, porque ese niño en definitiva, niño o niña, viene a malear el ambiente dentro de determinada casa. Entonces no se logra el objetivo que debiese lograrse. Y en ese sentido, esto debiese ser a rajatabla. Nunca una persona, o sea, nunca un niño que ha sido condenado por alguna, o está padeciendo alguna medida de seguridad o alguna pena por haberse comportado, por haber cometido algún delito, con los niños que efectivamente han sido abandonados o han sido maltratados en sus derechos por sus padres o las personas que debían estar bajo su cuidado. En ese sentido, aquí es como intentando hacer un aporte para no solamente criticar. Es necesario un cambio de legislación y derechamente, cuando ocurren estas situaciones, yo no sé qué está pasando con los sumarios administrativos, de las personas que están a cargo de esas casas de acogida, qué pasa con con el director del Servicio Mejor Niñez, que está ahora en la región de Valparaíso, y donde esté, la región que sea, porque esto no ocurre solamente en la región de Valparaíso, ocurre a lo largo de nuestro país, principalmente, obviamente, porque se ve más en la zona centro. Pero para eso, situaciones como esa, es que es buena, por ejemplo, la reforma o el nuevo proyecto constitucional que efectivamente empieza a castigar este tipo de corrupción, porque aquí hay mucho dinero de por medio, como tú bien lo decía, Fernanda, hay mucha plata, porque obviamente cuando se trata de explotación infantil, lamentablemente aquí hay mafias detrás, organizaciones criminales, y cuando corrompen al funcionario público, ese funcionario público, una vez que sale despedido de ahí, espero que no lo vuelvan a colocar en otro puesto de trabajo. Y eso se le llama muerte cívica. Y esa muerte cívica es la que se está defendiendo en este proyecto constitucional, que espero que el Consejo Constitucional logre tornar el camino correcto a la propuesta, después de las observaciones que hicieron los supuestos expertos, que en verdad no son más que operadores políticos puestos a dedo por los partidos. Yo el lunes estuve en el Consejo Constitucional, me invitó María Los Ángeles López, ahí estuvimos viendo cómo era el funcionamiento, y
bueno, lo que yo entendía era de que después se votaban estas observaciones que ya venían desde los expertos al pleno y luego, en lo cual no se estuviese de acuerdo, pasaban a la mixta. Estamos en esa etapa. Tú, Raimundo, ¿cómo ves las observaciones que han hecho los expertos? Luego me gustaría también saber la opinión de Lars respecto de la Constitución, cómo están viendo el proceso, porque cada vez que alguien viene le hacemos, le hacemos esta pequeña pregunta como para poder ir informando y que las personas escuchen un poco más de este tema, que creo yo que han estado totalmente lejos del proceso, si lo demuestran las encuestas, aún el ir en contra está todavía ganando. Entonces me gustaría eso, saber cómo ves tú estas observaciones que han hecho los expertos, porque algo me dice que, al igual que yo, no es lo mejor que ha sucedido. Efectivamente, los expertos lamentablemente ocupan su posición política, por ende el nombre experto es solamente el apodo que tienen. No es más que un apodo, porque muchos de ellos no son, la mayoría de ellos, no sé si habrá algún constitucionalista ahí, en verdad, porque son todos operadores políticos, son todas personas que han ocupado algún tipo de cargo público antes, son todos amigos de los partidos políticos tradicionales. Recordemos que hay solamente un republicano, no hay más. Y las personas como fueron elegidas por los partidos políticos y personas que militan dentro de los partidos políticos, o sea, o por lo menos la gran mayoría de ellos. Se me puede escapar alguna que otra excepción, pero esa excepción estoy seguro que es igual tan afín al partido político que en definitiva lo eligió. En ese sentido, como ellos no están viendo la realidad, ellos no hicieron campaña política, no estuvieron feeling con la ciudadanía, se alejan y solamente empiezan a ver su ideología. Vemos cómo quisieron o quieren o pretenden desconstruir lo que hizo el Consejo Constitucional, por ejemplo, al proteger el derecho a la vida que está por nacer, que lo querían eliminar. Por suerte eso se logró defender. Pero un punto más importante, me parece a mí, que entiendo yo que se va a restablecer ahora que volvió a la mano del Consejo Constitucional y espero que se gane la comisión mixta, el articulado que había hecho el Consejo Constitucional respecto al artículo 1 y el artículo 2, dejar el Estado social y democrático de derecho, que una base, un borde que no se puede modificar, dejarlo efectivamente en el artículo 2 y poner la prioridad que, así como debe estar siempre, en las personas, que dentro de la propuesta constitucional de los consejeros constitucionales se colocó el artículo 1, inciso primero, a las personas como primer lugar, después a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, luego de ello a los grupos intermedios que le llamaron organizaciones de la sociedad civil, que en definitiva es lo mismo, y después viene el Estado. Y eso es lo que la mayor lógica y lo que defendemos los republicanos, que es un Estado subsidiario, que el Estado viene solamente para procurar el bien común, para ir en ayuda en definitiva de las personas que realmente lo necesitan, y no ocupar todos los espacios, porque lo que se tiene que respetar es siempre, por ejemplo, el derecho a la libertad del individuo, el derecho a la intimidad, que es lo que la izquierda no está de acuerdo. Tenemos el caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, que está haciendo un verdadero kindergarten, como lo estaba diciendo por redes sociales y en otros programas. Está haciendo un programa, un tipo taller, llamando a niños entre 12 y 17 años de la comunidad LGTBIQ+, lo que sea, llamándola a ellos directamente para que se conozcan, para que compartan, para que se ayuden mutuamente. Está en verdad entrometiéndose con la educación de los hijos, con este deber que siempre tienen que ser de los padres en educar a sus hijos en todos estos temas valóricos, en todos estos temas sobre la sexualidad. Ella no se tiene por qué estar ocupando fondos públicos para entrometerse y en definitiva dañar la indemnidad sexual de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo y acentúo la gravedad? ¿Qué pasa si dentro de estos talleres se entromete un niño de 12 con otro niño de 17 años? O puede estar mezclado, da lo mismo. ¿Qué va a pasar ahí? La denuncia. Lamentablemente las personas que están buscando
y que probablemente puede ser de cualquier tipo de estrato social, pero van a perjudicar eventualmente a un niño que Dios no lo quiera, ojalá ni se use este programa, por eso lo estamos denunciando y lo estoy denunciando de nuevo aquí. Si es violado un niño de 12 años, recordemos que un niño desde los 14 años hacia arriba, la legislación le reconoce, de los 16 años hacia arriba, me equivoqué, de los 16 años hacia arriba la legislación le reconoce una posibilidad de consentir o no sexualmente. Y de los 14 años hacia arriba hay mayor posibilidad también, o sea, también se le reconoce, voy a corregir, de los 14 años hacia arriba se le reconoce algún tipo de consentimiento. Y por eso la ley diferencia menor de 14 años a mayor de 14 años. Es decir, si un niño de 17 años se llega a involucrar con un niño de 12, por más que ese niño de 12 haya estado de acuerdo con eso, ahí hay derechamente violación. Sí. Entonces, perjudica al niño de 17, que está en una etapa distinta de maduración que el niño de 12. El niño de 17 estará en plena pubertad, adolescencia, y el niño de 12 sigue estando dentro de la infancia. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a perjudicar a los dos, tanto al niño de 12, porque le van a jugar la vida para toda la vida, como al niño de 17, que sí o sí va a cometer el delito de violación, aunque sea juzgado con la ley de responsabilidad penal adolescente. Y también creo yo que hay todo no sé, en tratar a los niños, a ellos son distintos, a los otros niños son distintos a los otros jóvenes, también creo yo que hay una diferenciación De todas maneras. que no se debería hacer, porque finalmente nosotros vamos a entregarle amor, educación a todos los niños independientes de su orientación sexual. Entonces, también ahí se está viendo como una mirada ideológica, y qué bueno que denunciaste esto que está haciendo la alcaldesa Ripamonti. Y ya nos está quedando un poquito de programa, Lars, rápidamente, ¿qué piensas tú del proceso? Simplificando, básicamente, comparto plenamente sus palabras. Acá hay mucho operador político en la comisión de expertos, que lamentablemente a veces rema para cierto lado, a veces para otro, valga la redundancia. Por lo demás, y esto es muy importante, hay que ser testigo. Nuestros candidatos, específicamente como republicanos, puedo decir, están dando lo mejor día a día. Están dando lo mejor. Bueno, esto va a pasar un proceso. El 7 de noviembre, para llegar al hueso, ya que nos queda poco tiempo, vamos a tener dos opciones. Lo que le puedo decir a cada chileno de bien, lea bien, indague cada artículo. Si no entiende algo, justamente, bueno, acá tengo el privilegio de estar con dos grandes abogados, consúltele a alguien que sepa de leyes, que sepa cómo desglosar ciertas leyes y que sea lo mejor para Chile. Pero por lo demás se está haciendo lo mejor. Obviamente esto está, como dicen, está entrando al horno, tiene que salir el pastel, y según el pastel que salga este 7 de noviembre, tendremos una decisión. Pero siempre una decisión informada, que es lo más importante. Sí, yo creo que el proceso en general estuvo diseñado con la idea de que se llegaran a amplios consensos, y vemos que la mirada republicana está siendo un poco cercenada en muchos En muchos aspectos, básicamente. Exacto. pero por eso habría que esperar a ver el texto. Me imagino que me van a acompañar en próximos programas y voy a poder escuchar de primera mano sus opiniones. Pero por Y- supuesto, Feliz cuando me invitan. Yo lo sé, Raimundo. Hoy día lo Aunque me invité traten como muy- otro sí. muy fácil. Así que Muchas gracias. nos despedimos hoy jueves. Nos vemos el próximo jueves. Que soy yo la que conduzco todos los jueves. Soy María Fernanda González, soy abogada. Y tuve el placer de haber compartido este panel con Lars Thorsen, quien es coordinador de Valparaíso por el Partido Republicano. Lars, algunas palabras antes de terminar, ya que te dejé hablar muy poquito. no solo desearle lo mejor a nuestros espectadores, a esta gente que a veces va del trabajo a la casa. Siempre están informados, que lo más importante ante cualquier decisión política, valga la redundancia, no solo en este caso constitucional, que ya es algo masivo, llámese futuras elecciones, siempre estar informados y siempre indagar más allá, que es lo más importante. Muchas veces nos quedamos con una primera impresión de ciertas temáticas, pero no abundamos. Siempre estar informados, ese es mi mensaje. Y por lo demás, como siempre, un 7 este panel, y a nuestro público un gran abrazo, y siempre
vencedores, siempre salía adelante. Antes de cerrar, también me gustaría, Raimundo, porque estamos armando una actividad en La Gitana, así que me gustaría que dejara a nuestros auditores invitados, nos explicara brevemente en 2 o 3 minutos de qué se trata y los dejes con la invitación abierta para que vayan a La Gitana. Para que vengan al restaurante o a la actividad que estamos organizando dentro del partido. Para no equivocarme. La del próximo jueves. La del próximo jueves. Efectivamente, va a venir don Gonzalo Rojas, gran profesor, abogado también, y va a dar una charla para enseñar en definitiva los principios republicanos, que será el jueves, si no me equivoco, a las 7 de la tarde. Si me Sí, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, jueves 26. 26, jueves 26 de octubre a las 7 de la tarde, La Gitana en 4 Norte 557, una charla informativa para que pueda interiorizarse de cuáles son los principios republicanos, porque muchas veces a los republicanos nos tachan de extrema derecha y de extremista, y no es así. O sea, los principios republicanos están totalmente con el sentido común. Somos un partido democrático, que creemos en la patria, que creemos en el bien común, creemos en la familia como núcleo fundamental de la sociedad. En todos esos temas ahondará don Gonzalo Rojas, así que lo dejo cordialmente invitados aquí a La Gitana 4 Norte 557 Viña del Mar. Sí, para contarle a nuestros auditores, el sábado hubo una exposición de libros en Santiago de Foro Republicano y ahí diversas directivas del Partido Republicano se colocaron de acuerdo y pretendieron tomar esta actividad y llevarla a La Gitana para que muchas personas conozcan los principios republicanos, poder reunirnos todos y también traer un poco de esto de Foro Republicano, que si bien es una institución que da un montón de cursos, de formación, con Gonzalo Rojas, que él es un profesor ya que tiene muchos años en la Universidad Católica, ahora se encuentra en la Universidad de Sebastián, pero que nos da las directrices básicas al Partido Republicano y por lo tanto sería súper bueno que pudieran asistir. No sé, Lars, si ustedes en Valparaíso también están haciendo el llamado para este jueves. De momento no, pero me acabas de dar una gran idea. La voy a anotar. Repitiera la dirección y cerramos. Estábamos en Viña del Mar, 4 Norte 557 Viña del Mar, entre 1 y 2 Poniente. Ok, entonces, estuvimos con Lars Thorsen, coordinador de Valparaíso, Raimundo Palamara, presidente de la provincia de Quillota, y María Fernanda González. Nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo jueves, y lo dejamos escuchando Radio Portales.